Bueno, ya les compartí, muy buenos días, los saludo entonces. Vamos a dar entonces inicio a nuestra cuarta sesión, sería nuestra cuarta y última sesión del curso Contabilidad en las Organizaciones. Entonces, no es muy largo el encuentro, entonces cualquier inconveniente me van por favor informando a través del chat o a través del sonido. Jaycee, buenos días. Sandra, muy buenos días. Bueno, nuestra agenda para hoy, entonces saludo, contenido de la actividad 4, explicación del tema de la actividad 4, evidencias de la actividad 4, aclaración de dudas, conclusiones y cierre. Antes de dar inicio a la unidad 4, no sé si los que están en el encuentro tienen algún inconveniente con respecto pues a las otras 3 unidades, o cómo les ha ido, o para enviar las evidencias. Yo les envié un mensaje la semana pasada porque sí se tuvo un día en la plataforma que no permitía pues enviar las evidencias como normalmente lo hacemos. Daban clic sobre la evidencia y la ventana les estaba quedando en blanco. De todos modos, yo les envié un tutorial realizado por una instructora en donde les mostraba cómo podían enviarlas y poder pues poder continuar con su formación. De todos modos, pues materiales, los archivos de la evidencia y todo pues continuaba habilitado y disponible. El inconveniente solamente era en el momento de enviarlo, pero pues si seguían esos pasos lo podían realizar. De todos modos, el viernes creo que fue, ya el problema se encontraba solucionado, yo verifiqué y se podía ingresar normalmente a la evidencia sin problema. Entonces, pues espero que esto no les haya causado pues inconvenientes y hayan podido continuar. Bueno, con respecto a la unidad número 4, que es la unidad que estamos trabajando, entonces el tema es los estados financieros. El resultado de aprendizaje que se encuentra asociado, pues es producir estados financieros conforme a la normatividad vigente y rendimiento de la empresa. Por aquí me quedó una fecha que no corregí con respecto a la anterior. De todos modos, la fecha de la unidad número 4 es del 28 de agosto al 2 de septiembre. Entonces, si revisamos, ya estamos pues en la recta final de la formación. O sea, tendríamos hasta el miércoles para desarrollar las evidencias tanto de esta unidad como de las unidades que tengamos pendientes por realizar. Plazo máximo para presentar todas, pues como lo indicamos acá, 2 de septiembre. Volvemos por acá. El contenido de la actividad número 2. Entonces, el contenido de la actividad número 2 es sobre los estados financieros y sus elementos. Allí van a encontrar sobre el marco conceptual de presentación de estados financieros según INIF, el marco conceptual de la preparación de los estados financieros, la importancia de los estados financieros, la naturaleza de los estados financieros básicos, como es el balance general, el estado de resultado, estado de cambio en el patrimonio, estado de superávit, estado de fuente y aplicación de fondos, estado de flujo de efectivo, principio de los estados financieros, limitaciones de los estados financieros. Formas de presentación, criterios de clasificación y ordenamiento de cuentas y unos formatos modelos. Entonces, eso es lo que ustedes encontrarían en el material de la unidad. Vamos a ir a territorio, a la plataforma, vamos a mirar por dónde vamos a encontrar lo que nos corresponde a desarrollar en la actividad número 4. Entonces, en contenido del curso vamos a encontrar el material que corresponde a la unidad número 4. Entonces, desplegamos la opción de proyecto como lo hemos venido realizando para las otras 3 unidades. Venimos al enlace actividad unidad 4. Allí vamos a encontrar la guía de aprendizaje, el material principal, el material de apoyo complementario y las actividades evidencias. En la guía de aprendizaje, entonces, pues los invito a que la revisemos. La guía de aprendizaje contiene las evidencias que deben desarrollar con respecto
resultado de aprendizaje que se está trabajando. Entonces, el número de horas que se sugiere para el desarrollo de la guía, una presentación, las actividades previas o actividades iniciales. Entonces, estas actividades previas y actividades iniciales no tienen calificación, entonces no deben enviarlas. Y las evidencias que sí se tienen como con calificación. En este caso, el foro temático. En el foro temático, pues se debe dar respuesta a estos dos planteamientos. La prueba de conocimiento de la unidad número 4 y un taller sobre estados financieros básicos. Aquí en la guía, ustedes aquí igualmente en la guía encuentran los datos para el desarrollo del taller. Entonces, pueden descargar el archivo con la evidencia o de acá de la guía, pues igualmente también pueden sacar los datos que se requieren para desarrollar el taller. Finalmente, pues el resumen de las dos evidencias que ustedes deben de presentar y un glosario con términos referentes a la unidad. Bueno, continuamos. Vamos, material principal. Entonces, el material principal lo tenemos disponibles en versión multimedia y en PDF. Ustedes determinan cómo quieren revisar su material de la unidad. En material de apoyo complementario, entonces vamos a encontrar unos enlaces. Entonces, los invito a que revisemos esos enlaces y la información pues que allí se encuentra. En la carpeta de actividades evidencias para la unidad 4, entonces tenemos los 3 enlaces de las 3 evidencias que se deben de presentar para esta unidad. El foro temático, la prueba de conocimiento y el taller. Entonces, para el foro temático, nosotros desde este enlace podemos ingresar. Entonces, simplemente damos clic sobre el enlace evidencia foro temático y tenemos un enlace dentro del recuadro que dice que para participar dar clic aquí. Entonces damos clic allí y nos lleva entonces a la sección de foros. Recordemos que en el menú principal, el menú de herramientas, pues también tenemos un link foros que nos va a permitir también acceder a este foro temático. En cuanto a la segunda evidencia, que es la prueba de conocimiento, entonces para presentarla podemos dar clic aquí en el botón marrón de ver evaluación y recordándoles que también lo pueden hacer aquí en este menú herramientas en el link de evaluaciones. Entonces podemos ingresar al foro y a evaluaciones. Para la tercera evidencia de esta unidad 4, entonces en la parte inferior tenemos el archivo adjunto que describe mi taller a realizar. Entonces, lo pueden realizar sobre este mismo archivo como lo han hecho en los otros 3 o lo pueden realizar pues en la herramienta que se les facilite. Posiblemente se les puede facilitar en Excel debido a que pues aquí ya nos toca empezar a hacer sumas, restas. Entonces, pues quien maneje mejor el Excel lo puede hacer en Excel. Quien lo quiera presentar en PDF lo puede realizar. Entonces, pues ya ustedes determinan. Lo importante es que la herramienta que utilice pues me permita a mí abrirlo y acceder para poder revisarlo y calificarlo. Bueno, vamos por aquí. Para enviarlo simplemente dan clic en ver evidencia y allí pues van a tener el enlace de adjuntar archivo para que puedan entonces subir el taller. Este taller, les recuerdo, también lo van a encontrar aquí en el botón evidencias. O sea, todo lo que son evidencias de taller lo van a encontrar aquí en evidencia. Tienen el archivo adjunto que lo pueden descargar igual como lo ven aquí, el archivo adjunto. Para enviarlo simplemente pues dan clic sobre este título y allí pues van a tener la opción de adjuntar el archivo. Entonces, si es por evidencia, dan clic en este título. Si lo hacen directamente por contenido del curso, simplemente le van a dar clic sobre el botón marrón de ver evidencia.
este botón marroncito. Entonces, cualquiera de las dos opciones lo va a llevar al mismo lado. Bueno, vamos a mirar el material. Entonces, los estados financieros. Entonces, de acuerdo al material, ¿sí? Nos indica que los estados financieros nos presenta una compilación, un resumen de todos los movimientos contables que tuvo la empresa en una fecha de corte determinada. Los que más se conocen, o sea, los más usados, son los que se realizan pues finalizando cada periodo. Entonces, nosotros realizamos estados financieros, ejemplo, al 31 de diciembre de 2019. Esos son los estados financieros que se realizan con ese corte. Entonces, ahí me está recogiendo todos los movimientos o toda la información contable que se tuvo durante el 2019. ¿Quién realiza estos estados financieros? Normalmente, pues es una competencia que tiene un contador, ¿sí? Un contador. De todos modos, pues hay administradores que se encargan también, pues, de realizarlos, pero es un contador, la persona autorizada para firmar los estados financieros. Entonces, por eso es que las empresas, pues es casi que obligación tener contador, pues ya determinan ellos cómo lo quieren manejar, si de forma interna o de forma externa. Cuando las empresas pues son pequeñas, normalmente ellos pagan un contador externo, quien se encarga de ir en determinada fecha, después de que ha terminado el mes o pues ellos ya cuadran de qué forma reciben toda la información, la codifican, la suben al sistema o la forma como ellos estén llevando la contabilidad y de esta forma están haciendo uso pues del contador. Pero pues es una persona a la cual le pagan unos honorarios mensuales por realizar este tipo de trabajo. Entonces, los estados financieros, como les decía, pues deben ser firmados por el contador público, también son firmados por el representante legal de la empresa. Son revisados, son auditados por un revisor fiscal. No siempre todas las empresas esto pues es un requisito, pero pues sí debe llevar la firma del contador, la firma del gerente o administrador o representante legal, y en dado caso pues son auditados por un revisor fiscal. Encontramos unos estados financieros importantes para la empresa, como son el balance general, el estado de resultado, el estado de cambios en el patrimonio o estado superávit, el estado de cambios de la situación financiera, estado de flujos de efectivo. Igualmente, dentro del tema de estados financieros, entonces encontramos unos principios de los estados financieros y unas limitaciones de los estados financieros. Entonces, dentro de nuestro material encontramos para cada uno de los estados financieros a qué hace referencia. En cuanto al balance general, el balance general también es conocido pues como estado de situación financiera, estado de inversión, estado de recursos, estado de activo, pasivo y capital, ¿sí? En este tiempo lo conocemos más como estado de situación financiera. Es un estado financiero que nos permite identificar la situación de la empresa en cuanto a sus activos, pasivo y patrimonio, que son pues las partes que lo conforman. Entonces, el balance o el estado de situación financiera, como les decía, lo conforman los activos. Los activos, como lo vimos en la primera y segunda unidad, o sea, los activos es todo con lo que cuenta la empresa, en dinero, en inversiones, en inventarios, en cuentas por cobrar o clientes, que es lo que llamamos actualmente, ¿sí? En los bienes muebles e inmuebles. Entonces,
Todo esto con lo que la empresa cuenta son los activos y va reflejado en mi estado financiero, o sea, en mi balance. Los pasivos. Entonces, los pasivos son las deudas que tiene la empresa con terceros. Entonces, llámese proveedores, acreedores, entidades financieras. Y finalmente, la tercera parte de mi balance o situación financiera es el patrimonio. En el patrimonio, entonces, está representado por los derechos que tienen los que aportaron, o sea, los dueños de la empresa, todos los aportes que se tuvo para conformar la empresa. Allí también va registrada las utilidades o las pérdidas que se tienen entre cada ejercicio. El siguiente estado financiero que nosotros pues manejamos con frecuencia es el estado de resultado. El estado de resultado también pues es un estado financiero que se realiza con un corte. Normalmente pues lo hacemos de un año finalizando, o sea, sería el estado financiero al 31 de diciembre. Las empresas realizan también estados financieros periódicos, puede ser mensuales, trimestrales, semestrales, pero el que más se conoce es el estado financiero cuando finaliza el periodo, o sea, cada año. En cuanto a este estado de resultado, entonces el estado de resultado, ¿qué me está reflejando? Me está reflejando los ingresos, los costos y los gastos que incurrió la empresa durante ese periodo. Cuando nosotros registramos estos ingresos, le restamos los gastos, le restamos los costos, ya me está generando una utilidad o una pérdida. Entonces aquí es donde ya nos estamos dando cuenta si mi empresa está generando, mi negocio está generando una utilidad o una pérdida. Entonces nosotros vamos a encontrar este resultado en el estado de resultados. También muchos lo conocen como el estado de pérdidas y ganancias. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Ok, gracias. Bueno, encontramos también el estado de cambios en el patrimonio o estado de superávit. O sea, este también pues es un estado financiero que nuestro contador pues nos prepara para poder mostrarnos resultados con respecto entonces a lo que es la parte del patrimonio. Entonces, en este estado de cambios del patrimonio me permite identificar una variación o las variaciones que tiene el patrimonio durante el periodo pues contable. Igualmente pues aquí también vamos a ver lo que es el capital, las reservas, las revalorizaciones, o sea, empezar a ver la variación que pueden tener estas cuentas que conforman entonces el patrimonio. El estado de fuentes y aplicación de fondos. Entonces, el estado de fuentes y aplicación de fondos, pues también es conocido como estado de cambios, la situación financiera, estado de fuentes y uso de fondos, flujo de fondos, estado de origen y aplicación de fondos. Entonces, aquí podemos nosotros ver los cambios financieros y sus orígenes, ¿sí? Con los que pues ha tenido la empresa, o sea, durante pues el periodo que se está trabajando. En este estado podemos entonces nosotros evaluar la utilidad que se tuvo con respecto pues a la procedencia y uso de los fondos en el periodo. Encontramos también lo que es el estado de flujo de efectivo. Entonces, en este estado financiero, entonces ya vamos nosotros a entrarnos a enfocar en el efectivo.
Entonces, en el estado de flujos de efectivo, entonces aquí vamos a encontrar el efectivo que se originó y el que se aplicó, o sea, el que se usó. Bueno, eso sería en cuanto a los estados financieros que tienen mayor uso. De todos modos, nosotros encontramos pues otros estados financieros que la empresa realiza para poder pues mostrar la información financiera, pero estos pues son los más usados. En cuanto a los principios de los estados financieros, entonces, como principios, encontramos que los datos contables que se realizan se registran en Colombia, se registran en términos de pesos. O sea que nosotros, todos nuestros estados financieros siempre deben de ir en pesos. Ya cualquier otra empresa los realiza en otra moneda si va a realizar algún tipo de inversión, alguna negociación con otro país en donde les esté pidiendo los estados financieros con esa moneda. De lo contrario, o sea, siempre y como principio es que los estados financieros se realizan en pesos. Las transacciones se contabilizan por partida doble. Recordemos que es la partida doble. Entonces, los rubros que salen del debe siempre deben de ser iguales a los que se contabilizan en el haber. La empresa es distinta a los propietarios. Cuando nosotros hablamos de empresa, empresa es una cosa, los propietarios son otra. Solo se suponen las operaciones de un negocio en marcha. No podemos tener operaciones ficticias. Los estados financieros emplean técnicas contables idénticas siempre, por eso es que se tienen unas normas para todos que regulan. Cuando el proceso de devengar se cumple y hay un intercambio económico, se reconocen los ingresos. Los ingresos y los gastos deben de ser razonablemente equilibrados. Equilibrados, pues hace referencia a que nosotros no podemos en una empresa estar gastando más de lo que nos está ingresando. Las partidas del balance general en la mayoría de los casos están valuadas al costo y se prefiere que los errores por medida tiendan a subestimar las utilidades y activos netos. Los estados financieros también tienen unas limitaciones. Entonces, entre las limitaciones encontramos que los estados financieros pues, son informes provisionales, porque la ganancia o pérdida real de una empresa únicamente se determina cuando se vende o se liquida. Representan el trabajo de varias partes de la empresa. Entonces, representan el trabajo de la gerencia, el contador, de la auditoría, con diferentes intereses e incluyen mucho criterio personal con la evaluación y presentación de ciertos rubros. Perdón, un momento. En la economía inflacionaria, contabilizar activos y pasivos por su monto original no establece el valor y la situación real de la empresa. Los estados financieros se preparan para grupos muy diferentes entre sí, lo cual implica ciertas restricciones y ajustes en su presentación. Cuando nosotros hablamos ajustes en su presentación, no estamos hablando de alterar la información. O sea, posiblemente a mí este proveedor me está pidiendo estados financieros para poder determinar qué tanto me va él a financiar y un estado financiero que yo le puedo estar presentando a los socios, ¿sí? Entonces yo aquí puedo enfocarme para esta persona en cierta información, para estas otras entidades financieras otra información, pero sin estar alterando la información real, ¿ya? Puedo realizar ajustes en la presentación, no en los rubros. Bueno, eso sería lo que nosotros estaríamos encontrando en nuestro material. De todos modos, el material, por aquí abajito, me está mostrando formas de presentación, modelos. Entonces, yo sí los invito a que revisemos estos modelos. Ejemplo, el modelo del balance. Entonces, el balance general, aquí encontramos nosotros un modelo en donde nos está mostrando cómo se conforma el balance. Entonces, bueno, que encontramos
activos, pasivos y finalmente el patrimonio, ¿sí? En esta segunda parte de la página 20. Entonces, siempre que es importante tener en cuenta en el balance, que los activos, todo el total de los activos debe ser igual al total del pasivo más el patrimonio. O sea, cuando yo saco aquí mi pasivo, total pasivo a largo plazo, más el total del patrimonio, yo lo sumo en la parte inferior y me debe estar dando igual, o sea, equilibrado el total de activos igual al total de pasivo más patrimonio. Eso es algo importante que yo tener en cuenta en el balance. Otro aspecto importante en el balance, la presentación. Normalmente cuando yo realizo el balance, al lado izquierdo van mis activos, ¿cierto? Mis activos yo los divido en activos corrientes y en activos no corrientes. Mi activo corriente tengo que empezar a clasificar, que son todas aquellas cuentas que yo puedo llevar a efectivo de forma casi que inmediata, como es el banco, como es el efectivo, inversiones a corto plazo, inventarios, ¿sí? Y los activos no corrientes, pues son los activos que tardan más en volverse efectivo. Entonces aquí ya nosotros entramos a colocar los activos fijos, como son los terrenos, el edificio, que sé que en algún momento los puedo volver efectivos, pero voy a tardar más. Maquinaria de equipo, muebles en seres, equipo de oficina. Igualmente pasa con los pasivos. Los pasivos también yo los divido en pasivos corrientes y en pasivo no corriente. Los pasivos corrientes, ¿qué son? Las deudas que yo tengo a corto plazo como empresa. Y los no corrientes, pues ya me estaría clasificando todas las deudas que se tienen a largo plazo, hipotecarias o a más de X años. Finalmente, pues el patrimonio, dentro de este patrimonio, pues van las utilidades o las pérdidas que mi empresa haya incurrido al finalizar el periodo. Por acá tengo otro modelito de balance, entonces con estos modelitos yo me puedo guiar para poder elaborar un balance. Tengo que empezar a saber clasificar, o sea, identificar las cuentas, entonces cuáles pueden ser corrientes, cuáles pueden ser no corrientes, igualmente asimismo los pasivos, y cuáles cuentas corresponden al patrimonio. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos estado de resultado. Entonces, por aquí también me muestra a qué hace referencia. Recordemos que el estado de resultado maneja las clases, ingresos, costos y gastos. Entonces, ¿qué yo voy realizando? Voy teniendo en cuenta, primero que todo, los ingresos que se tienen con respecto al desarrollo del objeto social de mi empresa, ¿sí? Entonces, yo ahí es donde empiezo a mirar y a clasificar cuáles son los ingresos de mi objeto social. A esto yo les voy restando los costos y así sucesivamente para ir hallando finalmente mi utilidad o mi pérdida. Yo por aquí les voy a mostrar, bueno, con respecto al taller, ya les muestro un ejemplo y vamos a mirar el taller. ¿Por qué me estoy enfocando en que revisemos los modelos? Porque en mi taller me está pidiendo elaborar un balance y elaborar un estado de resultados a partir de unos datos que se les dan. Por aquí en esta presentación también, miren, esta es una imagen de un estado, de un balance general, ¿sí? Entonces, ¿a qué yo les decía hace un momento? Yo clasifico primero los activos, luego los pasivos y finalmente mi patrimonio. Como lo vemos aquí, el patrimonio empieza donde dice capital contable. Señor. Discúlpeme la interrupción, es que tengo una pequeña pregunta. Señor.
es posible que yo pueda, ahí pues en el ejemplo que tiene, que ya iba adelantando algo del taller, pero o sea, ¿hay algún inconveniente si yo dejo activo solo? O sea, ¿lo puedo colocar solo activo, sin corriente o no corriente? ¿O es necesario clasificar O de sea, esa forma? pues, o sea, la idea es que ustedes empiecen como a identificar y a clasificar, ¿sí? Ah, ya, ok. Yo podría decir, bueno, sumo todos los activos y sumo todos los pasivos, pero pues la idea es que presenten el balance pues correctamente, ¿sí? Que sería clasificándolo en activos corrientes, en activos no corrientes, pasivos corrientes, en pasivos no corrientes y finalmente lo que es el patrimonio. Porque igual se daría con el estado de resultados donde tú dices, ah, bueno, yo lo único que voy a hacer es sumar todos mis ingresos, aparte sumo todos los gastos, los costos, se los resto y ahí ya me está dando la utilidad. ¿Sí? Ah, bueno, Pero profe. pues en eso no consiste, sino es en mirar bien la presentación y pues procurar hacerlo de la mejor forma para que nos familiaricemos un poco con lo que son los estados financieros. Por aquí vemos también otro ejemplo. Entonces, bueno, en activos corrientes, ¿qué encontramos nosotros en activos corrientes? ¿Cómo podemos clasificar los activos no corrientes? Que era lo que yo les decía, propiedad, planta y equipo, los muebles, los vehículos, ¿sí? Finalmente, pues, recordemos, en los activos hay unas cuentas que restan. En este caso es la depreciación. Entonces, la depreciación me estará restando, como lo muestra aquí este ejemplo. Entonces, pues, es una cuenta del activo, pero si yo le reviso su dinámica, en la dinámica me está especificando que la depreciación se resta. Los pasivos, entonces pasivos, ¿cómo podemos entonces entrar a acomodarlo? Pasivo corriente, total pasivos, pasivos no corriente. Y finalmente el patrimonio. En el patrimonio, digamos, en este ejemplo solamente tienen en cuenta el capital y las utilidades. Por aquí en esta otra imagen, entonces esta es otra forma de presentación también para el balance. Igualmente también pues tienen lo que son en la primera parte el activo corriente, luego siguen los activos no corrientes porque ahí ya está la flota y equipo, restan las depreciaciones y da el total de activos. En las obligaciones, pues este es un balance chiquito donde se tiene solamente como obligaciones financieras, proveedores y obligaciones laborales. Patrimonio, entonces ya manejan lo que son los aportes, las reservas, la utilidad del ejercicio. Finalmente, pues entonces verifican el total de activos igual al total de pasivos más el patrimonio, que es lo que deben de tener en cuenta. Recordemos, un estado financiero tiene un encabezado. El encabezado, si ustedes se dan cuenta en las imágenes, el nombre de la empresa, el estado financiero que están trabajando y el periodo que están trabajando, ¿sí? Luego, al final, se firma. Aquí esta imagen no me alcanza a mostrar bien, pero aquí en la partecita de abajo se alcanza a ver un poquito donde dice representante legal, contador y lo firma el revisor. ¿Sí ve? Entonces, es importante que realicemos pues las cosas como de la mejor forma que podamos hacerlo. Un ejemplo de un estado de resultado. Entonces era lo que yo les decía. Primero que todo, pues iniciamos el estado de resultado con lo que son los ingresos. En este caso lo están llamando ventas totales. A estas ventas que les descontamos, las devoluciones o las rebajas. Entonces aquí es un estado de resultado comparativo porque tenemos dos periodos. El periodo 2009, el 2008. Entonces aquí vemos que se tuvo unas ventas netas después de devoluciones y rebajas. A estas ventas netas les están descontando el costo de ventas. Aquí entonces después de que yo descuento el costo, me estaría ya dando la utilidad bruta. Sobre la utilidad bruta, entonces yo ya empiezo con los gastos de operación, gastos de administración. Lo descuento y me da una utilidad operacional. Después de esa utilidad operacional, entonces yo ya empiezo a descontar los impuestos, la reserva, para finalmente entonces ir obteniendo la utilidad neta.
Entonces, estos son ejemplos que ustedes pues pueden tener en cuenta como para que miren de qué forma se presentan los estados financieros. Por acá, pues tenemos otro, que ya lo están viendo. El balance general. Entonces, un balance general. Esta es otra forma de presentación. Entonces, acá tenemos los activos corrientes. Entonces, yo puedo ir dejando todo, perdón un momento que se me... Todo lo puedo ir dejando en hilera o puedo ir haciendo subtotales como lo vemos aquí. Aquí están clasificando en disponible, en inversiones, en deudores, en inventarios, de acuerdo pues como a los grupos que se tienen en el PUC, ¿cierto? Entonces, disponible, inversiones, deudores, inventarios hacen parte del activo corriente. Entonces, ellos empiezan a crear subtotales. O sea, aquí en esta parte, el disponible, ¿cuál es? Caja y bancos, suman acá. Inversiones, entonces todo lo que son inversiones pasa el total aquí. Los deudores, entonces los deudores tienen unos deudores, la empresa realiza una provisión. Las provisiones se restan igual que las depreciaciones. Entonces, al restarla, el subtotal pasa a esta columna. Entonces, aquí lo están trabajando en Excel, que también pues sería una opción para ustedes. Los inventarios y pasa el subtotal. Inversiones. Luego, el activo no corriente, en este caso todo lo que es la propiedad, planta y equipo, entonces equipo de oficina, equipo de cómputo, la flota de transporte o vehículos y se resta la depreciación. Pasa el subtotal. Cuando realizan las sumas, entonces realizan las sumas de esta columna. Entonces, si ves, son formas de presentación. Finalmente, pues las firmas irían acá. Gerente, contador. El pasivo igualmente. ¿Quiénes hacen parte del pasivo? Yo acá en proveedores puedo decir proveedores y tener diferentes proveedores. Aquí colocan solo nacionales. Yo aquí puedo colocar todos los proveedores que tenga. Pam, 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 pam. Ser varios. En este caso solamente es uno, 35. Impuestos, gravámenes y tasas que los saco de mi estado de resultado. Entonces, el porcentaje que se tiene de impuestos y lo pongo como un pasivo porque para mi empresa es una deuda, es un impuesto que yo tengo por pagar. El patrimonio, entonces los aportes o capital, como se llame. El superávit, pues también que es una cuenta del patrimonio. Las reservas y el resultado del ejercicio. Este resultado es el que viene de mi estado de resultados. Si yo miro en este ejemplo, la utilidad de mi estado de resultado fue 87,239,680, que es lo que yo paso aquí. Igualmente, la reserva también viene del estado de resultado, la reserva legal y el impuesto de renta. O sea, estos datos, esta reserva hace parte del patrimonio, este impuesto hace parte de los pasivos. Entonces, son datos que yo llevo al balance general también. Mi estado de resultados de acuerdo a este ejemplo. Entonces, bueno, se tienen unos ingresos, un comercio al por mayor y al por menor, unas devoluciones. Esto ya me está dando el costo de ventas. Me está dando los ingresos, perdón. Estos dos. Sumo los ingresos, le resto las devoluciones, me está dando el ingreso. Este es el valor del costo de ventas. Aquí yo ya voy a lo que es la utilidad bruta. ¿De dónde sale la utilidad bruta? De los ingresos menos los costos. Y de ahí yo ya empiezo a descontar los gastos de operación, de venta y de administración. Entonces yo ya empiezo a clasificar los gastos operacionales, entonces ya tengo los gastos de administración que son los gastos de personal, están los diversos, están los arrendamientos, los gastos de operacionales de venta revisamos que se tiene. Cuando yo ya descuento a la utilidad bruta, le descuento los gastos de administración y de ventas, yo ya genero una utilidad operacional.
operacional. A esa utilidad operacional, si mi empresa tuvo otros ingresos al objeto social, entonces yo ya lo sumo acá. Si se tuvo gastos diferentes no operacionales, los resto acá. Y esto ya me estaría dando una utilidad neta antes de impuestos. Saco mis impuestos, 33%, me da una utilidad líquida. Sobre esta utilidad líquida, de acuerdo pues a lo que se tiene en los estatutos de la empresa, se saca la reserva, ¿sí? Y ya me estaría dando la utilidad neta del ejercicio, que es lo que yo finalmente llevo a mi patrimonio en el balance general. Entonces, más o menos, esta es la forma de presentación que se tiene de lo que es el balance y un estado de resultado. Entonces, ustedes tienen, descargamos. Ustedes tienen por aquí en su ejercicio unos datos. Entonces, ¿qué se les está pidiendo en el taller? En el taller se les está pidiendo que elaboren un balance y un estado de resultado a partir de unos datos que se les está suministrando. Entonces, más o menos teniendo en cuenta los ejemplos que les acabo de mostrar, ustedes empiezan a clasificar. Entonces, lo que sí no hice fue mezclarle todos los datos el estado de resultado y el balance. Yo les dejé aparte los datos que necesitan para elaborar el balance y los datos aparte que necesitan para elaborar el estado de resultado, para que no se fueran a perder mucho. En este momento ya, yo creo que ya están viendo el taller. Entonces, recordemos el encabezado. Entonces, el encabezado que va, el nombre de la empresa, entonces ya sabemos que es la Sociedad Continental S.A., balance general al 31 de diciembre de 2019, y estos son los datos que ustedes van a usar para elaborar su balance, ¿sí? Igualmente, yo por aquí lo que se restaba, les dejé como menos provisión. Ya sabemos que menos provisiones porque este valor se lo vamos a restar a clientes. Menos depreciación, entonces la depreciación se la vamos a restar a los activos fijos. Entonces, Buenos días, tenemos en cuenta profesora. esto. ¿Listo? Buenos días, profesora. Es que tengo una pregunta. Bueno, Digamos, o sea, según lo que nos ha explicado, estoy confundida entre el balance general y el estado de resultados que debemos hacer. el balance general nos está mostrando, ustedes en el taller 2 y 3, más que todo en el 2, sí recuerdan que vieron unas cuentas que eran 9. Activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos, gastos y las deudoras, Y de orden deudoras y de orden acreedoras. acreedoras, ¿sí? El balance me estaría mostrando 3 clases. El balance están activos, pasivos y patrimonio. El estado de resultado, ingresos, costos y gastos. Entonces son estados financieros muy diferentes porque manejan diferentes clases. Lo que pasa es que yo les mostraba aquí con este ejemplo que hay unas cuentas, unos rubros que me salen a mí del estado de resultado que pasan al balance, ¿sí? El estado de resultado es un estado de resultado que cuando yo saco mi utilidad o mi pérdida, para el otro periodo arranco otra vez de cero, otra vez a mirar cuántos ingresos tuve en el año, cuántos costos tuve en el año, cuántos gastos tuve en el año, saco nuevamente mi utilidad y mi pérdida y pasa al balance. Al balance, estos datos sí se siguen conservando o sea, estos son la base para el siguiente periodo, luego esa base para el otro y así sucesivamente. El estado de resultado, las cuentas, después de que yo saco mi utilidad o mi pérdida, arrancan nuevamente de ceros. ¿Sí? Entonces, no sé en qué partecita de pronto estás perdida. O sea, el balance es conformado por activos, pasivos y patrimonios. En donde en mi balance yo lo divido en activos corrientes, En el taller nos dice, bueno, el primer punto es realizar el balance general, ¿no?
El Sí, segundo es el estado de resultados. Bueno, revisar mirando, el estado. digamos, el material Sí, de la guía, ahí al final hay como unos ejemplos. ¿Uno se puede guiar de esos? sí, o con los que yo les estoy mostrando acá. Igual la grabación queda, tú puedes volver otra vez a acceder a la grabación y te vas guiando cómo puedes armar el balance. Ah, bueno, muchas Sí, tú ya gracias. empiezas, estos son los datos de tu taller, ¿cierto? Sí, señora. En ejemplo, esta primera cuenta, entonces tú ya empiezas, si esto solamente hace parte del balance, ya sabemos que las cuentas que hay aquí son del patrimonio. Entonces mi primer tarea que yo tengo que empezar a mirar es caja de qué es, Caja es capital activo. suscrito. Exacto, entonces, eso es lo que yo tengo que empezar primero que todo a clasificar. Entonces saco Ah, aparte todos los activos. Bueno, yo sé que caja es del activo. ¿Qué capital suscrito y pagado de qué es? ¿es de Capital o patrimonio? aporte. Patrimonio. Entonces ya lo clasifico en el patrimonio. Inversiones, ¿qué viene siendo? Activo. Inversiones. Un activo. Y así sucesivamente yo empiezo a tomar cada una de estas cuentas y las clasifico. Cuando yo tengo todas las del activo, ya hago una segunda clasificación. ¿Cuáles son corrientes y cuáles son no corrientes? Igualmente para el pasivo. ¿Cuáles son corrientes? ¿Cuáles son no corrientes? ¿Y Para corrientes empezar a cuáles son organizarlo. instructoras? Co-instructora, perdón. Corrientes son todos los, o sea, en el activo corriente, como vemos en este ejemplo, son todos los activos que yo tengo que se pueden volver efectivo casi de inmediato. Caja, bancos, algunas inversiones inferiores a un año, clientes, inventarios, ¿sí? Todas Sí, esas señor. cuentas hacen parte del activo corriente. Y activo no corriente, entonces ya nosotros encontramos todos los activos que son o sea, se demoran un poco más en volverse en efectivo, como son los terrenos, toda la que es la parte de inmobiliaria, ¿sí? Vehículos, terrenos, Por ejemplo, el equipo de oficina o eso no hace parte. eso hace parte también del no corriente, Ah, ok, sí, señor. ¿sí? O sea, como lo mostrábamos aquí, por acá, ¿sí? O sea, flota de equipo de transporte, o sea, todo esto son no corrientes. Luego los pasivos son las deudas que tiene la empresa. Entonces ya empezamos a mirar, dependiendo el ejercicio, cuáles son las deudas y las dividimos en los proveedores, que es una deuda. ¿Tú qué consideras que es? ¿Corriente o no corriente? Corriente. Corriente, porque son deudas que se tienen a corto plazo. Sí, en cualquier momento se las pagan. Ah, Una bueno. obligación hipotecaria. Una obligación hipotecaria, ¿tú qué consideras que es? No corriente, por lo que es de No inmobiliaria. corriente porque son, y porque son a largo plazo. Normalmente Ah, sí, las una obligaciones hipoteca. hipotecarias siempre se ponen a varios años, entonces son a largo plazo. Ah, bueno, ¿Sí? sí, señor. Entonces, eso es lo que tienes que empezar a determinar, a mirar, entonces, para poder clasificar. Entonces, lo primero, dividir cuáles son activos, cuáles son pasivos, cuáles son patrimonio. Y luego, los activos los divides en corrientes y no corrientes, los pasivos en corrientes y no corrientes, y empiezas a armar tu balance. El patrimonio no se divide en corriente y no El corriente, ¿no? patrimonio tiene más, el patrimonio empiezas, tú siempre que en un balance empiezas, el patrimonio empiezas con el capital social, ¿sí? Ah, ok. O sea, siempre al capital y vas mirando qué otras cuentas tienen y finalmente pues vamos colocando la reserva, las utilidades, lo que tengamos entonces. Pero él no se divide como tal. Ah, y así mismo debo hacer con los ingresos, con los gastos. Los ingresos en un estado de resultados, la primera parte que tú colocas son los ingresos operacionales, o sea, los ingresos que se obtuvieron con respecto al desarrollo del objeto social de la empresa.
Como y vemos los acá, a esos ingresos se les descuentan las devoluciones y las ventas, ya me sale unos ingresos netos o ventas netas, como lo llaman acá. A eso se le descuenta el costo de ventas o el costo de los productos, y ya me estaría dando una utilidad bruta. A esa utilidad bruta yo ya le descuento los costos y los gastos de administración y de operación. Me da una utilidad operacional. Sobre esa utilidad operacional yo ya le sumo los ingresos no operacionales y le resto los gastos no operacionales, ya me estaría dando una utilidad, como les mostré acá, una utilidad neta antes de impuestos, y así sucesivamente. ¿Sí ven? Entonces yo voy llevando por partes y voy sacando las diferentes utilidades que puedo encontrar dentro de un estado de resultados. La utilidad bruta, la utilidad operacional, la utilidad neta y finalmente cada la uno de los utilidad. miembros de la familia era un circo verde alrededor de su dibujo y dentro de... ¿Listo? El punto 3 de mi taller, responder como asistente de contabilidad qué estados financieros le presentaría en ausencia de un contador. O sea, mi gerente quiere que le presente el estado actual de la empresa, no está el contador, yo qué estados financieros le presentaría y por qué. Entonces yo ya empiezo a justificar de los estados financieros visto en el material, yo qué le presentaría y por qué, porque allí me muestra X información o allí en este otro puede ver tal información. ¿Cómo Qué vamos? pena, instructora, lo que pasa es que estaba asesorando al niño en una tarea, porque con lo de los colegios y todo, qué pena. Sí, señora, no se preocupe. Bueno, les estaba hablando entonces del tercer punto de la actividad. El tercer punto pues es revisar qué estados financieros se le presenta al dueño de la empresa que quiere conocer el estado actual de la empresa, pero no se encuentra el contador. Entonces, ¿yo qué estados financieros le presentaría al gerente o dueño de la empresa? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Quedó claro lo que deben de desarrollar? Sí, señora, muchas gracias. Bueno, entonces, para terminar, continúo atenta a través del foro para poder colaborarles. Hoy mismo les publico la grabación de esta sesión para que puedan pues apoyarse. Recordemos que ustedes las grabaciones las tienen aquí habilitadas en esta carpeta de sesiones en línea. Grabaciones, conferencia web, allí tienen las grabaciones disponibles, entonces ustedes pueden acceder a ellas. Los enlaces de todas las actividades pues continúan habilitados. Quienes estén atrasados en algo, por favor, ponerse al día y enviarlos. Recuerden revisar sus calificaciones. Ustedes aquí en el menú herramientas tienen un link que se llama calificaciones. Por favor, por ahí revisamos. Recuerden que para revisar sus calificaciones despliegan simplemente la columna que tiene actividades complementarias y ahí ya les habilita todas las columnas de las evidencias que estamos trabajando. Revisan que estén A, que está aprobado, D es no aprobado, tienen opción de corregir, enviar nuevamente para que puedan mejorar esa calificación. La totalidad de evidencias pues deben de ser elaboradas y aprobadas. No olviden enviarme en el documento de identidad quienes tienen pendiente de enviarlo. Este documento, como les he dicho, lo piden la Oficina de Gestión Académica, que es la oficina que se encarga de certificar los cursos. Cuando yo le paso el listado de quienes aprobaron la formación, con ese listado debo de pasar los documentos de ustedes. Entonces, por eso, pues, necesito recibirlos para poder entregárselos a ellos. Si yo no les anexo los documentos con el listado de los aprobados, ellos no me van a certificar el curso, no van a poder descargar su certificado, así el sistema diga ya que está aprobado, no van a generar la certificación.
El plazo para ponerse al día en todo y terminar esta unidad 4, pues es el 2 de septiembre. Entonces, pues les recomiendo trabajar en eso y enviar las evidencias que tengan pendientes. Y ya para culminar, pues invitarlos a que continúen formándose con el SENA. Ustedes están pues con la línea de contabilidad y finanzas, es una de las líneas que tiene el SENA en formación. En contabilidad y finanzas pues encontramos diferentes cursos, como es el curso de cuentas contables, ingresos y gastos personales, administración y recuperación de la cartera de crédito, caracterización del sector financiero, análisis financiero, análisis del sistema de administración de riesgo y lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAF, fundamentos básicos del mercado de valores para el inversionista, microfinanzas, cálculo e interpretación de indicadores financieros, suministro de información y asesoría para el consumidor financiero, reconocimiento y presentación de información financiera para microempresas según la NIF. Entonces, esos son los cursos cortos que el SENA les ofrece en cuanto al área de contabilidad y finanzas. Entonces, quienes estén interesados, buscan cualquiera de estos cursos por la oferta nacional y pueden realizar la inscripción si desean seguirse formando con esta línea. Esta es una de las líneas, ustedes saben que tienen otras líneas disponibles dependiendo pues el gusto en lo que ustedes se quieran formar. Hay más de 300 cursos virtuales con el SENA, entonces pues ustedes miran cuál es el interés que tengan en formación, pero pues es que continúen aprovechando estos cursos que les ayudan a mejorar su parte pues laboral. Una hoja de vida con más formación, pues va a mejorar muchísimo pues el criterio que puedan tener pues ante ustedes. Entonces, es formarse en aprovechar, pues, ya que no les están generando ningún cobro. Entonces, aprovechemos estas oportunidades que tenemos. Entonces, hasta ahí terminaríamos nuestro encuentro. Agradecerles la participación. Si no tenemos ninguna otra inquietud, entonces que tengan un feliz día. Por favor, cerrar la sesión una vez pues ya nos despedamos para que pueda generarse la grabación. Los escucho si tienen alguna otra inquietud. Bueno, parece que no hay más inquietudes, entonces muchísimas gracias por la asistencia, muchas gracias por la participación en el curso, que tengan un buen día, que pues, junto a sus familias estén bien en esta época que ha sido tan complicada para todos, cuidarse y que Dios los bendiga y estemos bien. Bueno, buen día para todos. El profe.